¿Qué nos tenés preparado para hoy? Yo estaba leyendo, por ejemplo, la palabra un instrumento dialéctico de propaganda ideológica, puede ser, es así, funciona así. Funciona así, o sea, el lenguaje, Nos comunicamos de esa forma. claro, es decir, no lo asocio con una propaganda, pero, pero sí es una herramienta, evidentemente, comunicacional de los seres humanos, milenaria, que se construye de manera espontánea, natural, a través de los usos y costumbres de las poblaciones, y que tiene de alguna manera diferentes aristas, o sea, no es solamente gramatical, ¿no? Es fonética, es simbólica, Ahí está. Y tiene una evolución, tiene una sin evolución duda. natural, evidentemente, que viene esta evolución del lenguaje, está asociada eh, con el indoeuropeo, digamos, cuando el ser humano se asentó en la agricultura, empezó a intercambiar. Entonces ahí nació no solo el mercado, como lo conocemos, el comercio, sino que también nació ahí el mercado del lenguaje. Había necesidad de poder, para hacer las transacciones, comunicarse. Entonces Ahí ahí está. es cuando el lenguaje viene de esa historia, o sea, una historia milenaria estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Claro, y los lenguajes se hacen temáticos también, Por ¿no? supuesto, Relativos a los temas a tratar y a las por conveniencias. supuesto, por supuesto. Entonces, el lenguaje no es fruto de la casualidad, no es una cosa que se imponga, es una cosa que surge, emerge de la cultura, de las tradiciones y, como te decía, de los usos y costumbres. Entonces, de alguna manera, quien pretenda transformar el lenguaje mediante algún tipo de imposición ideológica a través, por ejemplo, de una ley, o pretender imponer usos este, que no salen de lo consuetudinario, de los usos y costumbres, eso no resulta, es violento. Es decir, y eso es lo que sucede con este lenguaje inclusivo, ¿verdad? Claro, y hay que ver cómo lo toma la gente también, si esto ha tenido un asentamiento real, si la gente lo ha recibido con alegría, con la cabeza abierta, o qué ha pasado. Me Es parece que que se ha ido apagando, me da la impresión, ¿o lo no? que pasa que es un tema que, a ver, este lenguaje inclusivo hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? En el contexto de la ideología de género. La ideología de género necesita, como es una ideología anticientífica y metafísica, que deconstruye todo, que yo digo que destruye todo, este, necesita desconstruir los sexos, ¿verdad? Y también para imponer esta ideología metafísica necesita desconstruir el lenguaje también. Y la ideología esta ideología necesita imponerse a través de diferentes maneras, ¿no? Es decir, como es metafísica, es absurda, ¿qué necesita? Necesita del Estado que la apoye, ¿no? A través de leyes, protocolos, decretos, etcétera. Necesita un financiamiento económico a través del Estado o de organismos internacionales y también necesita imponerse a través de la educación, la universidad, a través de, por supuesto, en la manipulación estadísticas y de datos oficiales, y por supuesto necesita imponerse a través del lenguaje. Entonces ellos no solo necesitan esta ideología de construir la sexualidad, sino que también necesita de construir el lenguaje para que vayan de la mano. Porque ellos no pueden deconstruir una cosa y que se mantenga el lenguaje común y corriente como lo conocemos, ¿no? Sino que necesitan que vaya de la mano. Entonces, ¿qué pasa? En Uruguay no hay una imposición legal aún de este lenguaje inclusivo, pero sí existen vías indirectas que presionan indirectamente para que este lenguaje este, sea utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Tú me decís, y está bien, de repente nosotros hoy lo tomamos la E y estas cosas como chiste, como que no impregnó mucho, pero cuidado con eso, porque en el Uruguay ha habido casos en donde, por ejemplo, profesores, capaz, no tengo un caso concreto, pero sí que empiecen a obligar a profesores o a educandos a utilizar este lenguaje y si no lo utilizan pueden perder el trabajo. Eso en Argentina ha pasado. En Argentina sucede, Sucede sí, eso. sí, sí, Bueno, sí, eso entonces, es verdad. y Argentina está acá al lado, ¿no? Entonces, y entonces tenemos esos problemas. Después, por ejemplo, puedes ver un caso en el Teatro Solís, que se iba a hacer una obra de arte y la directora le dijo a la persona que iba a presentar la obra que tenía que usar lenguaje inclusivo y si no,
no se presentaba su obra. Luego tienes toda una batería de guías de lenguaje inclusivo que hasta en el Ministerio del Interior hay, en todos lados, que empiezan a obligar a las personas a, por ejemplo, cuando hablan en nombre del Ministerio del Interior, tienen que expresarse con lenguaje inclusivo. Entonces la persona, Ah, mira. en su ser, tiene que diversificar su lenguaje. Cuando habla en sociedad, digamos, tiene que utilizar el lenguaje natural, el común y corriente que utilizamos todos los uruguayos, pero cuando está en el ámbito de laboral, por ejemplo, tiene que cambiar su lenguaje. Imagínense, y puede ser sancionado por eso. Imagínense el nivel de estrés que le puede provocar a una persona tener que diversificar su lenguaje dependiendo en dónde esté, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que aclarar acá? Que este lenguaje que siempre estas cosas como la ideología de género se nos presentan como igualitarias, como que visibilizar algo, como que los derechos, y no es así. Este lenguaje inclusivo excluye, divide y es violento, porque excluye a todas las otras personas, a todo el mundo que no lo compartimos y que nos lo quieren imponer. Y eso es violencia. Entonces, por eso uno es tan crítico con que pretenda una ley imponer un lenguaje. El lenguaje no se impone, el lenguaje surge espontáneamente de la interacción de las personas. No se impone por ley. Es decir, nosotros en el Uruguay hemos creído que la ley crea realidades, la ley crea sexos, la ley crea géneros. Bueno, ahora estamos en el paso de que la ley, también por arte de magia, puede crear lenguaje. Claro, y eso tiene que ver con lo que crea justamente la palabra, ¿no? Hay personas que no se dan cuenta que las palabras no son las cosas. Las Exacto, palabras no son las cosas. totalmente, totalmente. Es ¿Sí? una cosa, es una Es cosa, así, es es así. increíble, pero El a veces lenguaje, hay que decírselo a la por gente, a supuesto, eso. el lenguaje viene del consenso tácito de la vida, de la vida en comunidad de las personas, ¿no? No viene impuesto. Entonces, cuando el lenguaje se asocia, como hace el lenguaje inclusivo, que está atado al feminismo radical y a la ideología de género, cuando el lenguaje inclusivo lo asocia, asocia el lenguaje al sexo, ¿ah? Y dice, por ejemplo, y empieza con esas cosas de enfrentamiento, ¿no? De que utilizar el masculino genérico significa patriarcado. Entonces ya empezamos a asociar el lenguaje con el patriarcado y con la opresión hacia la mujer, por parte del varón hacia la mujer, por el masculino genérico. Es ignorar cómo provino el lenguaje desde el indoeuropeo a esta parte. Porque el masculino genérico, saquémoslo el masculino porque tiene una connotación. El genérico o, no está, no significa discriminación hacia nadie, significa, engloba a todos los seres de una especie. A ver, por ejemplo, yo digo, un ejemplo, uruguayos, estamos incluidos todos. No Claro, estoy discriminando a la mujer uruguaya. ¿Te das cuenta? claro, pero hay gente que sostiene que no discrimina, pero sí invisibiliza. Claro, pero ese es un desconocimiento, porque si tú podés estudiar cómo nace el lenguaje, el masculino genérico incluía a todas las especies, hombres y mujeres. En su momento, estamos hablando miles de años atrás, obviamente. ¿Y qué se hizo? Empezó el femenino genérico a diferenciarse del genérico a las mujeres. ¿Por qué? Por su importancia. Entonces, al revés la historia. La historia es el genérico, para sacarle el masculino genérico, el genérico O, en un principio, en la historia del lenguaje, comprendía a todas las personas animadas. Y ahí estábamos todos. Pero como lo femenino en su momento se le entró a dar mucha relevancia por su capacidad reproductiva, etcétera, se intentó sacar del genérico y visibilizarla a la mujer en aquel entonces. Entonces, el origen del masculino genérico no tiene ese sesgo de invisibilización. Al contrario, lo que nosotros no podemos
cometer el error es de asociar el lenguaje con discriminaciones. El lenguaje Claro. viene por otro lado. Y yo te voy a dar otro ejemplo que tira abajo todo eso que se dice. El lenguaje iraní y el turco no tienen género. Y para tú son sociedades igualitarias. La mujer vive en una Y situación de igualdad en no. Irán, en el Islam. No, mira, no, no, no. Bueno, esas culturas Claro. no tienen su idioma, su lenguaje es sin género. Entonces, lo que hay que entender acá es que la discriminación, la violencia o lo que sea, no resulta por cambiar el lenguaje, ¿no? Resulta por hechos materiales concretos que se hagan independientemente del lenguaje para atacar esa situación. Pero no es el lenguaje la vía. El lenguaje no va a cambiar nada, no va a cambiar absolutamente nada. Lo que va a hacer es generar una situación violenta, imponiendo a las personas desde el Estado, desde el poder, un lenguaje que no coincide con los usos y costumbres. Después, otra arista de este lenguaje, por ejemplo, es el desdoblamiento, el hablar niños, ciudadanos, ciudadana, hombres, mujeres. Y eso no se hace. El lenguaje es sabio en eso, porque el lenguaje hace estas cosas por una cuestión de economía, de abreviar. Tú imaginas el desgaste que tú podrías tener si tenés que cada vez que hablar, desdoblar todas las Claro. palabras. Es imposible, Sí, sí, es sí, sí, materialmente terrible. imposible. Entonces, ¿qué Insoportable. hace el lenguaje? Ya sea en O o en A, lo subsume un grupo de gente, es un componente, para abreviar las expresiones. Si no, sería imposible. ¿Entendés? Entonces, siempre está la distorsión, porque, a ver, fisioterapeuta, ¿nos discriminan a los hombres? No. Eh, jirafas, ¿discriminamos a los jirafos? No, jirafa es el componente de toda la especie de la jirafa, donde están todos Claro, cebras, claro. ¿entendés? Entonces, yo creo que hay que comprender un poco la historia del lenguaje, saber de dónde proviene, para entender que no se puede modificar abajo del garrote, ¿entendés? Claro, como que las cosas no deberían ser impuestas. Hay Totalmente. gente que dice, no, sí, las cosas deben ser impuestas porque si no, nunca se hace nada. No, las cosas no surgen así, Pero sí, a porque veces cuesta aceptar algunas y no, cuestiones. no, nunca es aconsejable que las cosas te la impongan en contra de tu voluntad. Eso es coacción. Y con el lenguaje y con el género sucede eso. Yo he tenido la oportunidad de leer las guías de lenguaje inclusivo y la verdad que son lamentables, ¿no? ¿Sí? Ah, son terribles. Porque entre otras cosas, por supuesto, como están con el sesgo mezclan el lenguaje con el patriarcado, la sociedad machista, y entreveran todo, por supuesto que tienen un sesgo negativo, mentiroso, de la familia. Entonces, en esas guías, ellos definen el origen de la familia como esclavitud, como el macho oprimiendo a la hembra. Y la familia Claro, no es eso. originalmente la palabra familia significaba esclavo, ¿no? Claro, puede Un ser. poco, Pero no es, eso está disociado de la realidad. sí, La familia es la base de la sociedad. La familia es en donde el individuo se desarrolla, progresa, es donde es amado, donde hay fraternidad, donde hay comunidad, donde hay unión. Todos salimos de una familia. Entonces, es parte del mensaje que es parte de la ideología de género, dar un sí. concepto de familia negativo. Y en las guías del lenguaje inclusivo está todo el mensaje de esa manera. Entonces, entonces empiezan a permear esos mensajes en la población, ¿viste? Y eso es malísimo, porque una persona más o menos racional que lea esas guías y que esas guías estén en todos los ministerios, enseñadas a todos nuestros funcionarios o las personas, bueno, por favor, es un Eso, delirio. claro, da para ponerse a pensar realmente, ¿no? Otra cosa que yo me pregunto, esta ideología de género con todo lo que conlleva y significa,
¿Ocurre solo en América del Sur? ¿Ocurre en Uruguay y Argentina? ¿O está en todos los países ya? No, no, es una cuestión a nivel internacional, ¿no? La ideología de género es una cuestión que emerge desde mediados de los 1900, 1960, 1970, empieza toda esta movida iniciada por el feminismo radical, después se empieza a transformar en género, y esto está subvencionado por la ONU, es la Agenda 2030. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que habla de la igualdad de géneros y tiene una política destinada al género. Y atrás de la ONU vienen los, los recursos millonarios que la ONU le da a los estados para promocionar la ideología de género. Claro, ellos sostienen que tiene que ver con la evolución del ser humano, eso, la Tiene, ideología de género. tiene que ver... Que el ser humano evoluciona No, hacia eso. no, el ser humano involuciona hacia eso. Es una involución total del ser humano. Es una barrida de la ciencia y la biología que nos dicen desde hace centenares de años, con innumerables cientos de estudios, desde la genética, embriología, etcétera, que nos dicen que los sexos son dos. Y los sexos, el sexo no es solamente genital. El sexo no es asignado porque tú tienes un órgano sexual femenino o masculino. Y ese es el error de la ideología de género. Pensar que cuando nace una criatura y tú le dices varón porque tiene el órgano sexual masculino, estamos asignando el sexo. No, no, no. El sexo es mucho más que los genitales. El sexo va por muchas otras cuestiones que son biológicas de Esa la es la mujer cosa. y el hombre que no se ven, porque lo que se ve es lo genital, pero eso no Ah, pero marca eso solo, incluye todo lo eso demás, solamente, toda la claro, biología. incluye lo que es, o sea, a ver, toda la célula de una mujer, las hormonas, toda su genética, sus cromosomas, le dicen que es mujer. Y también tiene un órgano sexual femenino. ¿Entendés? Entonces, la ideología de género parte de una cuestión muy precaria, que es que nosotros culturalmente asignamos un género porque tiene pene o vagina. Y eso es una gran falacia. Porque a poco que uno estudie los estudios de la genética, de lo que significa, han habido estudios de lo que es los cerebros de la mujer y el hombre, son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y eso es parte del sexo, ¿Y sí? ¿entendés? Analizan miles de las hormonas, y esto es todo diferente, tienen, o sea, hay, no sé, 6.500 millones de diferencias genéticas entre el hombre y la mujer, naturales en la biología, y eso es parte del sexo. El sexo no es solamente lo que nosotros miramos con nuestros ojos, el sexo está por dentro de la persona. Por eso es que ellos disgregan, ellos dicen, el sexo es algo asignado culturalmente, cuando nosotros nacemos que nos dicen hombre porque tenemos órgano sexual masculino. No, 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 es Es muchísimo más que mucho eso, más es que mucho más eso. profundo que eso. Por eso es algo anticientífico. Y esto que quieren hacer con el lenguaje es igual de anticientífico. Vos te das cuenta que son cosas que se coinciden, ¿no? Es decir, la biología de género quiere barrer con la ciencia, quiere barrer con los usos y costumbres del lenguaje, quieren tirar todo lo preestablecido, quieren desconstruir, entre paréntesis, destruir toda nuestra civilización. Y si nosotros seguimos así, si ellos logran distorsionar el lenguaje, nosotros no nos vamos a poder comunicar. Porque si nosotros, el lenguaje es autopercibido, cada uno entiende lo que quiera de acuerdo a su diccionario personal y subjetivo, una mesa es un micrófono, una pared es una mujer. O sea, Bueno, entonces, sería una forma más de separar, ¿no? Que hay exactamente, tantas maneras de dividir y separar. totalmente. Es una manera de generar confusión. 4 minutos, bien. Es una manera de generar, así como generan confusión. Y a su vez, y voy a esto que me parece lo importante. Seguimos, y como yo insisto, y doy la pelea por eso, de Sí. que la ideología de género destruye la psiquis de nuestros niños, la confunde. ¿Tá? Son cosas muy perversas lo que está atrás de la ideología de género, abriendo la puerta también a la pedofilia, ¿verdad? Si hoy este tema que es el lenguaje que tratamos hoy, ocurre lo mismo.
confunden a los niños, le dan un lenguaje que ellos no entienden. Entonces, tienen toda, por diferentes lados, todo conduce a lo mismo. La confusión de los niños se da a nivel de su psiquis, cuando lo confunden a nivel del género, de los sexos, y también lo confunden a nivel del lenguaje. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros como padres, y es lo que yo abogo para todos los padres, por favor, padres, estudien lo que es la ideología de género, cuiden a sus hijos, porque un padre hoy en día, para mí, el peor riesgo que tiene para su hijo es la ideología de género. Yo lo único que les pido y el mensaje que les doy es que se instruyan, estudian en lo que es, para después evaluar y decidan. Pero los padres hoy, para proteger y cuidar a sus hijos, necesitan estudiar y saber en profundidad en qué consiste la ideología de género. Una vez que lo sepan, van a estar atentos. Y eso es lo que precisamos. Dejar de lado la ignorancia, la pasividad, la mediocridad, para ponernos en campaña. Informarse. Y también tratar de descubrir por qué el apoyo económico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No? Sí. Eso tiene toda una explicación, ¿verdad? Porque todo tiene que tener una razón Lo de tiene, ser. Lo tiene. Pero eso puede ser para el próximo Para tema. el próximo programa. Bueno, genial. Nacho, muchas gracias por estar acá. Siempre es un gusto hablar contigo y es un privilegio tenerte aquí en Radio Arapey, en la Campana de Agua. Para mí es muy grato venir. Te seguiremos invitando. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno. Es una producción de Neurobytes por Blanca DJ.